Hola para todos. Bueno, hoy vamos a hacer la instalación de un sistema de virtualización basado en herramientas de software libre. Vamos a tener esta plataforma instalada en una plataforma con Alma Linux y como sistema de virtualización vamos a instalar OVIRT. Esta plataforma, la gran ventaja que tiene es que es de libre distribución, la pueden utilizar en ambientes de laboratorio como el que vamos a hacer el día de hoy o lo pueden hacer para ambientes productivos sin ningún problema. Grandes ventajas que también tiene es que pueden formar clúster de alta disponibilidad, hacer sistemas hiperconvergentes también, es decir, que en una sola plataforma tengan almacenamiento, cómputo y red de gestionada en una sola consola. Es una gran ventaja y es un gran producto. Entonces, a continuación les voy a mostrar los requisitos que se necesitan para hacer la instalación y luego vamos a hacer la instalación. Bueno, para poder hacer este laboratorio, lo primero que tenemos que tener instalado en nuestro computador, lo vamos a hacer en un en nuestro equipo, es tener una herramienta para virtualizar. En mi caso voy a usar VMware Workstation 17.5. La buena noticia que salió en estos días es que ahora VMware Workstation es de uso libre para uso personal, entonces lo podemos utilizar sin ningún inconveniente. Yo tengo licencia y lo utilizo por eso, pero si ustedes por alguna razón no están ambientados o quieren utilizar otra herramienta, pueden utilizar el virtualizador que viene con Windows que está basado en Hyper-V, o pueden utilizar VirtualBox de Oracle, que ambas son herramientas súper potentes, súper poderosas y muy fáciles de utilizar para hacer este tipo de laboratorios. Bueno, una vez ya teniendo la máquina eh, lista para poder virtualizar, ¿qué requisitos vamos a tener que tener en cuenta para poder crear esta máquina virtual? Entonces, los más importantes son los requisitos de hardware para poder hacer la instalación y poder entender cómo es el proceso de instalación y configuración de OVIRT. En el caso de CPU, como mínimo, nos recomiendan que sea un procesador de 2 cores x86 de 64 bits. Obviamente, el mínimo no normalmente nos va a permitir ejecutar todas las labores, pero con esto podríamos comenzar. Recomendación, 4 cores para poder funcionar. Obviamente, en ambientes productivos, entre más cores tengamos, muchísimo mejor porque vamos a poder virtualizar más cargas de trabajo. En segunda instancia, vamos a necesitar la memoria. Mínimo 4 gigas de RAM. Si vamos a tener la máquina instalada de forma básica. Si vamos a instalarla con la parte de warehouse, es decir, que nos recolecte todo el tema de estadísticas de del BDSM, vamos a necesitar más memoria. La recomendación es que sean como mínimo 16 en este caso, mínimo 4 si vamos a tener la máquina con Data Warehouse 16. A nivel de disco duro, para la instalación local y básica necesitaríamos solamente 25 gigas de disco duro. Obviamente esto no nos va a permitir virtualizar máquinas, esto es solamente para instalar el motor del virtualizador. Recomendación es que si tienen en su máquina más espacio en disco, le asignen a ese disco principal 50 gigas y un disco adicional con algo más de capacidad para poder virtualizar y poder hacer pruebas del proceso de creación e instalación de máquinas virtuales. Y a nivel de red, vamos a necesitar una tarjeta de red de 1 giga, es suficiente. Mi recomendación para poder hacer el laboratorio que valga la pena y que se entienda bien es que como mínimo le pongamos 2 interfaces de red para poder hacer balanceo de cargas. A nivel de navegadores para poderlos gestionar, pues en general vamos a necesitar cualquier navegador moderno que soporte las últimas tecnologías de HTML para poder gestionarlo. Obviamente, si vamos a instalarlo por ejemplo, un Internet Explorer, va a haber muchas cosas que no las está soportando, entonces siempre nos va a sacar este mensaje, el mensaje de error, no va a funcionar o falta algún componente o voy a instalar algún componente y nunca lo instala. Ya con esto podríamos iniciar la instalación de de la máquina virtual para poder hacer el laboratorio. Bueno, una vez listos los requisitos, ya teniendo claro qué requerimos para nuestra máquina virtual,
Vamos a proceder a crearla. En este caso, como ya les había mencionado, vamos a utilizar VMware Workstation Pro 17.5. Entonces acá simplemente vamos a hacer clic en el botón de crear nueva máquina virtual. Aquí nos va a desplegar el asistente. Seleccionamos la segunda opción, el que dice Custom, porque vamos a necesitar hacer algunas personalizaciones. Le damos siguiente. A nivel de la compatibilidad de la máquina virtual, lo dejamos como viene por default, de forma predeterminada. En general, si la máquina requiere alguna configuración específica, de pronto de moverla a alguna ubicación diferente, ahí sí seleccionaríamos otra diferente de acuerdo a lo que se requiera para dónde va la máquina. En este caso lo vamos a dejar como viene. Damos clic en siguiente. Instalación del sistema operativo, seleccionamos la tercera opción, que básicamente lo vamos a hacer de forma manual después. La primera pues simplemente no hace nada. La segunda hace una instalación desatendida de acuerdo al sistema operativo que estemos seleccionando. Y la tercera, que es la que vamos a seleccionar nosotros, damos clic en siguiente. A continuación, el tipo de sistema operativo. En este caso vamos a seleccionar que es un Linux. Nosotros vamos a instalar el sistema operativo Alma Linux, que está basado en Red Hat Enterprise Linux 9. Ya está seleccionado, pero pues igual les estoy mostrando acá los diferentes sistemas operativos que vienen. Vamos a dejarlo en Red Hat Enterprise Linux 9. Le damos clic en siguiente. El nombre de la máquina virtual, este sí se lo cambiamos. En este caso yo le voy a seleccionar OBIRT Host. Si se dan cuenta, en la parte de ubicación nos cambió la ubicación y puso el, el mismo nombre que nosotros colocamos arriba. Esto es básicamente hace que sea consistente la ubicación de la máquina virtual con el nombre de la máquina virtual para que posteriormente nosotros podamos ubicarla fácilmente. Damos clic en siguiente. Bueno, comenzamos con las configuraciones de hardware. En este caso vamos a seleccionar que van a ser dos procesadores con 2 core cada uno, lo cual nos da 4 procesadores, que es lo que requiere como mínimo la máquina virtual. Damos clic en siguiente. Acá, en este caso, vamos a seleccionar 16 gigas. Básicamente es lo que necesitamos de capacidad para poder tener una máquina all-in-one con todas las funciones activadas. Damos clic en siguiente. El tipo de red. Tenemos 4 opciones. La primera es que nuestro equipo físico sea puente hacia la red que tenemos. La segunda es que haga un NAT, un Network Address Installation, es decir, que el direccionamiento interno de las máquinas virtuales sea uno, diferente al que está en la red externa. En este caso es perfecto esta opción para poder utilizar en este laboratorio. La tercera es la que se llama Host Only, es básicamente una red que solo funciona para las máquinas virtuales. Y la tercera es que no le agregue una conexión de red. En este caso yo voy a dejar la segunda. Damos clic en siguiente. El tipo de controladora de disco. Recomendación siempre utilizar la que viene de forma predeterminada por el asistente. Le damos clic en siguiente. Lo mismo acá, el tipo de disco. Vamos a dejar seleccionado el que viene de forma predeterminada. Esto lo cambia de acuerdo al sistema operativo y de acuerdo a la controladora. Esto tiene que ver mucho con el tipo de controladores que ya vienen en el sistema operativo. Damos clic en siguiente. La creación del disco virtual. No tenemos un disco virtual, entonces lo vamos a dejar que cree, pero también podríamos seleccionar uno que ya exista, si es el caso que nosotros ya tenemos un disco duro, o seleccionar un disco físico. Ninguna de estas dos opciones se aplica en este caso, entonces vamos a dejar la primera. Ahora la capacidad. Como ya vimos en la parte de prerequisitos, vamos a necesitar como mínimo 25 gigas de disco. En este caso yo voy a dejar 30 para el sistema operativo con todos sus componentes. Lo vamos a dejar con las opciones que vienen predeterminadas, que son perfectas para un laboratorio. En el caso de que sea un ambiente productivo, siempre es recomendable que esté reservada toda la capacidad y que esta capacidad esté en un solo archivo. En este caso, como es laboratorio, no importa. Damos clic en siguiente.
el nombre del disco duro, que va a ser consistente y va a ser igual al nombre de la máquina virtual. Lo dejamos como viene. Importante tener en cuenta que si tenemos más de un archivo, él va a ponerle un consecutivo a los archivos. En este caso, como es el primero, no va a tener consecutivo. El segundo se va a llamar overhost-0. Él comienza a contar desde cero, importante que tengan en cuenta eso, punto .bmdk y así consecutivamente. Siguiente, nos muestra un resumen de la configuración. Esta parte vamos a personalizarla. Le vamos a dar Customize. Acá nos va a salir la configuración avanzada. Lo primero que tenemos que hacer es, en la parte de procesadores, activar las opciones del motor de virtualización. Es decir, que nos permita que la máquina virtual tenga las funciones de virtualización. Si no, no nos va a permitir hacer el laboratorio de esto porque no va a detectar las capacidades de los procesadores para virtualizar. Entonces los activamos y ahí ya vamos a tener estas opciones listas. Lo segundo es adicionar o enlazar el instalador. En este caso yo ya lo tengo descargado, simplemente lo selecciono y le doy a abrir. Y vamos a adicionar una segunda tarjeta de red. Como lo dije en el al principio de los prerequisitos, yo prefiero adicionar una segunda tarjeta para poder activar las funciones de alta disponibilidad y cuando vayamos a hacer esto para un ambiente productivo ya lo tengamos claro. Y voy a aprovechar esta pantalla para poderles explicar una cosa, y es que aquí, si se dan cuenta, no nos da la opción de disco duro. Vamos a agregar un segundo disco duro para las máquinas virtuales, pero en este caso no nos aparece. ¿Por qué no aparece? Porque aún la máquina como tal no está creada. La máquina virtual no tiene ningún recurso de hardware, es decir, no tenemos una controladora ya creada. Como no tenemos una controladora creada, pues no hay a qué enlazar el disco duro. Entonces, hasta que no finalicemos el proceso de creación, no nos va a dejar crear el disco duro. Entonces, aquí ya está la tarjeta de red. Si se dan cuenta, es simplemente seleccionarla y darle finalizar. Y aquí ya nos va a dar Network Adapter y Network Adapter 2, los dos con la misma configuración. Si se dan cuenta, en la parte del frente nos va a permitir cambiar las opciones que vimos en el asistente. Aquí ya no vamos a hacer ningún otro tipo de cambio. Podríamos, por ejemplo, quitarle la tarjeta de red, porque las máquinas virtuales generalmente de servidores no tienen tarjeta de red, pero por ahora no lo vamos a hacer. Le doy clic en Close, acá ya nos vuelve al resumen y le damos clic en Finalizar. Esto se demora unos segundos y una vez finaliza, él ya nos muestra la máquina virtual creada. Y aquí básicamente ya lo que nos faltaría hacer es adicionar el disco duro para las máquinas virtuales. Simplemente damos clic en Edit, nos va a salir la misma pantalla que tuvimos antes, pero si le doy a adicionar, aquí ya nos aparece el disco duro, como lo ven está de primeras. Le damos clic en siguiente, lo mismo que en la parte en el asistente anterior, el tipo de disco lo dejamos de forma predeterminada, crear un nuevo disco. Aquí le voy a decir que este disco va a ser de 50 gigas. Siguiente. Y como les explicaba hace un momento, nos va a poner un consecutivo. Mírenlo acá. Guión 0. Le damos clic finalizar. Y aquí ya quedó la máquina virtual como la necesitamos para poder hacer la instalación. Le damos clic en OK y ya queda lista. Ya el paso siguiente va a ser instalar el sistema operativo para poder dejar la máquina funcional. Bueno, una vez finalizó la creación de la máquina virtual, ya aquí podemos ver el resumen de la configuración. Procedemos a prenderla e iniciar el proceso de instalación del sistema operativo. El proceso de crearla fue muy sencillo, la instalación también es relativamente sencilla. Acá simplemente lo primero que vamos a hacer es esperar a que termine la carga. Una vez seleccionamos el tipo de instalación, bueno, acá en el menú de instalación básicamente nos da tres opciones. La primera es instalar como tal Alma Linux 9.2, la segunda es probar los medios de instalación
e instalar el Alma Linux, y la tercera es solución de problemas, que es la que utilizamos en dado caso que una máquina que tenga Linux no funcione bien el arranque y tengamos que tratar de solucionarlo. Esta es la opción que se utiliza. En este caso vamos a seleccionar la primera y le damos Enter. El proceso de carga toma unos minutos mientras eh, lo lee el sistema todos los elementos que necesita para poder realizar la instalación. Bueno, una vez carga el asistente, lo primero que nos va a preguntar es el idioma de instalación. Por preferencias de práctica, yo prefiero instalar el sistema operativo en inglés. Lo voy a dejar en inglés, Estados Unidos. Doy continuar y aquí ya sale la configuración completa del sistema. Lo primero que vamos a seleccionar es el teclado. Importante que quede bien seleccionado porque si no después vamos a sufrir para poder sacar algún carácter especial. En mi caso, mi teclado es español Latinoamérica. Básicamente lo selecciono y lo adiciono. Voy a dejar solo este teclado y voy a remover el resto. Una vez ya seleccionamos, el siguiente nos va a decir que los medios de instalación ya están seleccionados. Si se dan cuenta, no tiene la admiración. Luego, el destino de la instalación. Aquí vamos a seleccionar el disco de 30. Simplemente es hacerle clic y clic luego en Done. Aquí se demora un momento mientras chequea el disco. Ya quedó seleccionado. Los demás elementos, si se dan cuenta, ya están bien. Vamos a seleccionar el que dice Network and Hostname. En este caso, vamos a seleccionar la tarjeta 1 y vamos a hacer la configuración. Si se dan cuenta, en este caso la máquina ya tiene un direccionamiento por DHCP. Como va a ser un servidor, lo mejor es que sea una dirección manual. Entonces aquí básicamente en el menú que sale, vamos a seleccionar IP versión 4, luego en método seleccionamos manual y en addresses seleccionamos adicionar. Vamos a utilizar alguna dirección de la que tenemos en el rango de nuestra red local, interna, la que sabemos que no va a afectar la red externa. En este caso es la 192.168.17 y para mi ejemplo voy a utilizar la dirección 70, que sé que está libre, con máscara de 24 bits, es decir, 255.255.255.0. El gateway, pues eso es importante que lo tengan en cuenta, lo tengan claro antes de iniciar la instalación. En mi caso 192.168.17.2. El DNS igual se va a necesitar, lo mismo, 192.168.17.2. Podrían utilizar también cualquier DNS externo que tengan sin ningún inconveniente. Los demás parámetros de esta configuración los vamos a dejar como vienen de forma predeterminada. Le hacemos clic en salvar y lo siguiente que necesitamos cambiar es el hostname. En este caso le voy a poner host1.testlab.local para que tenga un FQDN completo. Aquí ya nos aparece que tenemos el nombre seleccionado y que la tarjeta de red está activa. La segunda tarjeta la configuramos ya cuando esté la máquina totalmente instalada. Hacemos clic en Done. El siguiente parámetro que nos va a pedir es la clave de root. En este caso, recuerden tener una clave a la mano que tenga las características de seguridad de como mínimo 8 caracteres, un carácter especial,
una mayúscula y un número. En mi caso ya, como se pueden dar cuenta, ya tenía una y me acepta la clave como con una seguridad fuerte. Eh, Vamos a dejar sin seleccionar estas casillas, es decir, que la cuenta de root no esté bloqueada, es decir, que se pueda utilizar, pero que no permita la conexión por SSH. Importante, eso es muy importante, eso es uno de los puntos de seguridad que debería uno implementar en cualquier ambiente Linux Unix. Le damos clic en Done y a continuación lo que vamos a hacer es crear un usuario, el primer usuario. En mi caso yo creo siempre uno que se llama operador en español. Operator en inglés ya está creado, el sistema ya lo tiene creado, entonces no nos lo va a dejar utilizar. Ese es uno de los usuarios del sistema utilizado por Linux, entonces por eso no lo voy a dejar utilizar. Lo voy a seleccionar como que sea administrador para poder hacer tareas administrativas, que es el que vamos a utilizar para hacer todo el proceso de instalación. Vamos a igual seleccionar una clave con los parámetros de seguridad. Importante que esta clave sea diferente a la del root, ¿no? Si hacemos clic en Done y como se dan cuenta ya todos los parámetros de la configuración están chuleados, ya no tienen la admiración naranja. Le hacemos clic en Begin Installation y esto se va a tardar unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Voy a pausar el video acá y continuamos una vez la máquina esté totalmente instalada. Listo, una vez termina el proceso de instalación, aparece esta pantalla en la que básicamente tenemos únicamente que reiniciar la máquina. Le doy clic en reiniciar para que cargue el sistema adecuadamente. Este proceso sí es relativamente rápido, dura solamente un par de minutos. Aquí ya desmontó todo y reinicia la máquina. Bueno, listo, ya arrancó la máquina. Como se pueden dar cuenta, el mensaje que aparecía en la parte inferior de la ventana de Workstation ya no aparece. Eso significa que la máquina ya aparece con todos los elementos de virtualización de VMware instalados y ya podemos ingresar. En este caso vamos a ingresar con el operador, la clave que le asignamos. Listo, aquí ya quedó totalmente instalado. Le voy a decir que no me dé el tour, no gracias. Y voy a abrir inmediatamente la terminal. Aquí ya tenemos la terminal de Linux. Lo primero que debemos hacer es verificar que el nombre esté adecuadamente puesto con el comando hostname. Este comando se puede ejecutar con cualquier usuario, no hay ningún problema. Listo. Host1.tesla.local. Está perfecto. Segundo, verificar la configuración de red con el comando ifconfig. Y aquí ya tenemos la tarjeta de red, que es la primera que encontramos en la parte superior, que tiene la dirección 192.168.1770, que fue la que asignamos, perfectamente configurada. A continuación, la que sigue, la que se llama ENS192, ya aparece también con una dirección IP, que es la que termina en 131. Esta dirección IP es por DHCP, esta luego la vamos a cambiar. Y por último encontramos la tarjeta local o la interna, que es la 127.001. Esa siempre aparece. Listo. Vamos a pasarnos al usuario root con el comando su-. Aquí nos va a pedir clave. Es la clave del usuario operador. Listo. Y lo que vamos a hacer a continuación es verificar que el sistema operativo se encuentre totalmente actualizado con con los últimos parches que se encuentran en línea. Básicamente esto le damos Zoom
update. Él se va a conectar a los repositorios y va a verificar que la base de datos esté consistente. Él hace la descarga de unas bases de datos pequeñas. Listo. Estos son los paquetes que tendremos que actualizar. Nos dice que son 12 paquetes por instalar, 540 por actualizar. Le vamos a decir que sí lo haga. En general este proceso es rápido. Puede tomar unos 5 a 10 minutos, dependiendo la cantidad de paquetes que estén pendientes por actualizar. Una vez finaliza, ya simplemente es reiniciar la máquina y ya quedamos totalmente actualizados, listos para iniciar la instalación de la siguiente parte, que es como tal instalar el hipervisor. Bueno, una vez finalizó la instalación de todas las actualizaciones y reiniciamos la máquina, ya estamos listos para continuar con el proceso de configuración. Antes de hacer la instalación de todos los componentes del hipervisor de OBIRT, tenemos que hacer un par de configuraciones en el sistema operativo. Estas configuraciones, la primera es la alta disponibilidad en la tarjeta de red, es decir, crear un bond o una agregación de puertos para que se balanceen las cargas y tengan alta disponibilidad. Y la segunda es crear la segunda partición o el volumen de donde vamos a poner las máquinas virtuales. Entonces, pues bueno, ya aquí estamos en la consola, ingresamos en ella. Perfecto. Una vez ingresamos, vamos a abrir la terminal y en la terminal vamos a ejecutar el comando nmtui, que esto significa Network Manager Text User Interface. Esta es la herramienta que nos permite hacer la administración y gestión de todas las partes, de todos los componentes de red. Datos importantes es que tenemos que tomar nota de estos dos componentes que ya tenemos acá. Estas son las dos tarjetas que ya están, que él detectó el instalador. En este caso vamos a tomar nota de los nombres para poder tenerlos en cuenta para este paso. Una vez ya tenemos nota, sabemos que son la ENS 160 y ENS 192, vamos a proceder a borrarlas. ¿Por qué borrarlas? Porque acá las vamos a volver a crear. Las vamos a volver a crear como parte del bond, de la agrupación de tarjetas. Bueno, entonces en esta parte aquí ya le vamos a decir, vamos a seleccionar adicionar y vamos a buscar el que se llama bond. Es la quinta opción. Damos a enter. Vamos a darle un nombre, en este caso lo voy a llamar bond 0 y el dispositivo lo vamos a llamar bond 0 sin espacio. Vamos en la parte donde dice slaves, vamos a adicionar las dos tarjetas que acabamos de borrar. En este caso le damos clic en adición, seleccionamos enter y damos adicionar y aquí vamos a seleccionar la que se llama Ethernet. En Profile vamos a poner el nombre de la primera tarjeta que borramos, que en este caso es ENS 160. Y en dispositivo igual, ENS 160. El resto de los parámetros que encontramos los vamos a dejar como vienen de forma predeterminada. Igual vamos a hacer con la segunda tarjeta. Vamos a adicionar, borramos todo y lo ponemos ENS 192 ENS 192. Todos los parámetros los dejamos como están y le damos OK.
Pasamos al modo. En modo vamos a seleccionar el que se llama Adaptive Load Balancing. Perdón. Vamos a seleccionar el que se llama Adaptive Transmit Load Balancing. ¿Por qué seleccionamos este? Eh, Porque él automáticamente va a balancear las cargas. Súper importante, pero lo más importante de todo es que no necesitamos hacer ningún tipo de configuración a nivel de switching, lo cual es una gran ventaja porque no vamos a depender del administrador de red en caso de que estemos haciendo la instalación en una organización grande o en una organización que tenga un administrador específico para la parte de redes. En este caso no va a haber necesidad de hacer cambios a nivel de switching. Si tenemos conectividad, ya la podemos utilizar como está. Los parámetros que encontramos a continuación los vamos a dejar como vienen de forma predeterminada. Vamos a modificar el que se llama IP versión 4. Vamos a seleccionar el que dice manual, seleccionamos show y vamos a adicionar una dirección. La dirección es la dirección que nosotros ya teníamos en la primera tarjeta, que es 192.168.17.70. El gateway va a ser 192.168.17.2. El DNS, al igual que en la configuración de la tarjeta sencilla, es el mismo gateway 192.168.17.2 y ya quedarían listos todos los parámetros que necesitamos. ¿Qué más vamos a necesitar cambiar? Necesitamos asegurarnos que la opción de conexión automática está activa. Y, bueno, aquí es importante en la dirección IP poner que es de rango con máscara 24. Perdón por la omisión, pero es importante ponerlo. Ya quedó. Aquí ya listo, le damos OK y vamos a seleccionar regresar y salir. Y aquí, en este momento, vamos a reiniciar el equipo. Uno puede reiniciar los servicios de red, pero por experiencia puedo decirles que no queda funcionando todo lo que necesitamos. Entonces yo prefiero reiniciar, lo cual nos trae pues ya él va a cargar todo de forma inicial, entonces no hay ningún inconveniente. Listo. Una vez inicia, vamos a entrar con el operador. Si se dan cuenta, hasta el momento no hemos tenido que utilizar el usuario root para nada. Mm, Es importante tener en cuenta esto, por seguridad del root solo lo vamos a utilizar en caso de alguna falla grave del sistema operativo. Bueno, vamos a iniciar con la terminal y vamos a hacer la prueba de que la tarjeta de red o las tarjetas de red estén funcionando adecuadamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con simplemente haciendo ping a un sitio externo. En este caso voy a hacerle ping a los servidores de Google, a los DNS de Google. Perfecto. Aquí ya tenemos conectividad. Digamos if config, vamos a ver los parámetros que encontramos y bueno, efectivamente, ya que encontramos que el bond 0 tiene la dirección que le asignamos con la máscara adecuada y vamos a encontrar a continuación las dos tarjetas seleccionadas, la 160 que dice que está activa y aparece como un slave y la 192 igual activa y aparece como slave. Eso indica que están adecuadamente configuradas en modo de bond. Podemos irnos a la herramienta con la que configuramos y ver la configuración y vemos que todos los parámetros están igual. O sea, no hubo parámetros. A veces puede suceder que si existe algún parámetro que esté errado, se duplica. Pueden repetirse las tarjetas de red. En este caso, todo aparece bien. Entonces,
aquí ya la tarjeta quedó configurada. Otra forma de ver si todo está funcionando como es irnos acá a la configuración del sistema y miren que aparecen las dos tarjetas activas. Entonces estamos bien. Listo. Esto ya lo puedo, esa consolita del configurador ya la podemos cerrar. Ahora vamos a proceder a configurar el disco duro. Para configurar el disco duro, lo primero que tenemos que hacer es verificar que esté viendo todos los dispositivos. Esto lo vamos a hacer con el comando fdisk. Fdisk-L, que la L significa que va a listar los dispositivos de almacenamiento que tiene conectados. Bueno, acá es importante que haya salido este error. Si se dan cuenta, dice cannot open, permission denied. Eso indica que vamos a necesitar el usuario root. Es un comando que puede ser dañino para el sistema operativo si se usa de forma inadecuada. ¿Cómo vamos a pasar a usar los comandos como si fuéramos root? Vamos a suplantar el usuario root con el comando su menos. Nos va a pedir la clave es la clave del operador. Y si se dan cuenta, en el prompt ya nos dice root, ya no nos dice operador. Miren, acá antes nos decía operador, ahora nos dice root. Perfecto, ahí estamos como root. Ahora sí vamos a poder ejecutar fdisk-l y nos va a listar los dispositivos. Entonces, ¿qué dispositivos vamos a ver? Voy a ampliar un poco más esto para poder ver mejor la pantalla. Listo, entonces, nuestro comando fdisk-l nos dice que el primer dispositivo se llama NVMe 0N1 de 30 gigas. Este es el que configuramos como sistema operativo. Estas son las particiones que tiene almacenamiento. Si se dan cuenta, una forma fácil de reconocer la partición donde está ubicada es que la primera parte del nombre del dispositivo es el nombre del disco y dependiendo de la partición los va nombrando con un P y un consecutivo. En este caso, miren, P1, P2, P3. Encontramos el siguiente, es el que se llama Disk Dev NVMe 0N2 de 50 gigas. Y si se dan cuenta a continuación no nos está listando ningún tipo de partición. Esto lo que indica es que no está configurado, no tiene particiones activas. Este es el disco que vamos a configurar. Entonces para configurarlo, básicamente tenemos que llamar el mismo comando, es decir, fdisk, pero no vamos a decirle "-l", sino vamos a copiar el nombre del disco, el nombre del dispositivo, que en este caso va a ser dev NVMe 0N2. Y le damos Enter. Listo. Acá ya estamos dentro de la utilidad de particionamiento de discos en el sistema operativo Linux. Lo primero que nos va a dar es como un mensaje de bienvenida y también una advertencia, que todo lo que hagamos acá es destructivo si se usa de forma inadecuada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el comando P o digitar P. Esto va a hacer un print de las particiones que tiene este disco duro. Obviamente sabemos que no tiene ninguna partición. Si se dan cuenta, dice que el disco está totalmente libre. Esto es la capacidad que tiene libre. Entonces no hay ningún inconveniente. Entonces vamos a proceder a crear la nueva partición. Para esto utilizamos el comando N de new. La tipo de partición va a ser una partición primaria, es decir, vamos a dejarlo como está allí, simplemente le damos Enter. El número de la partición vamos a dejar la que automáticamente le da el sistema, es decir, damos Enter. El primer sector es Enter también. El último sector, pues obviamente como el comando anterior, vamos a usar todo el disco, entonces es Enter. Aquí estaríamos usando todo el disco. Bueno, si se dan cuenta, ya aquí quedó creada la partición. Ahí nos dice que creó la partición 1 de tipo Linux con un tamaño de 50 gigas.
El tema es que nosotros vamos a utilizar un LVM, es decir, un volumen lógico que permite expandirse de forma dinámica, es decir, no nos va a servir el tipo de partición que tenemos. Para ver los tipos de particiones que tiene Linux, vamos a darle la letra T y vamos a darle luego el comando L. Estos son los diferentes tipos de particiones que puede manejar el sistema Linux. En el caso de nosotros vamos a utilizar una que se llama 8E. 8E es la referencia que hace a un Linux LVM. Lo encontramos aquí. Esta es la partición que nos va a ser útil para, bueno, ser útil no, es la única partición que se puede utilizar para volúmenes lógicos. Entonces simplemente digitamos 8E y damos Enter. Ya quedó seleccionado el tipo de partición. Si ustedes se dan cuenta acá ya nos dice cambiado el tipo de partición de Linux a Linux LVM. Si le damos P nos va a mostrar el tipo de partición que está. Es decir, aquí ya tenemos el dispositivo, como se dan cuenta, aquí ya está el P1, lo que nos indica que ya le dio una numeración, inicia en el sector 2048 y termina pues en el último sector, el número total de sectores, capacidad total, el ID del tipo de partición y el tipo de partición que estamos utilizando. Esto que estamos viendo en este momento no se ha escrito en disco. Es decir, si nosotros salimos del comando, salimos de la aplicación, todo lo que hemos hecho se va a perder. Para salvarlo, vamos a hacerlo con la letra W y le damos Enter. Si se dan cuenta, ahí ya la tabla de particiones fue alterada y ya fue cargada. Si le damos fdisk -L, aquí ya nos va a mostrar que el disco de 50 gigas ya tiene una partición. Antes de hacerlo no nos mostraba el tipo de partición. Es decir, ya quedó creada satisfactoriamente la partición. Bueno, listo, ya quedó creada la partición. Ahora necesitamos crear el volumen lógico para poder asignar el espacio adecuadamente al sistema operativo. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para crear este volumen lógico es decirle que vamos a crear el volumen lógico como tal. Para esto vamos a utilizar el comando que se llama pvcreate, pvcreate, sobre el dispositivo que acabamos de crear. En este caso va a ser este. Yo lo voy a copiar para no tener que copiarlo completo. NVMe 0 N2P1. Listo. Esto nos va a crear el volumen físico. Listo, quedó satisfactoriamente creado. ¿Cómo podemos verificar si quedó creado adecuadamente? Con el comando pvs. Aquí nos muestra que está correctamente creado, es el que encontramos de últimas, o con el comando pvdisplay. El pvdisplay nos muestra un poco más de detalle que el pvs. Son comandos como hermanitos. Entonces encontramos que el segundo dispositivo y nos lo muestra como un nuevo dispositivo físico. Básicamente, él está encontrando que no existía y que hasta ahora lo agregó. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear el volumen lógico para poder utilizar toda esa capacidad que acabamos de crear. Para esto vamos a utilizar el comando que es bgcreate, volume group create. Vamos a darle un nombre. Ese nombre es el que nos va a hacer referencia para poder asignar el espacio ya a nivel de sistema operativo. Entonces, yo normalmente le asigno el nombre como BG de Volume Group y en este caso, como va a ser el repositorio para las máquinas virtuales o el almacén para las máquinas virtuales, le voy a decir BG VM de máquina virtual. A continuación, vamos a darle el nombre del dispositivo o los dispositivos que van a ir en ese volumen lógico. Acá
Yo estoy agregando solo uno porque tenemos solo uno, pero podríamos poner tantos volúmenes o tantas particiones como tuviésemos. Básicamente es ponerlas una a continuación de la otra con un espacio. Y ya al final simplemente le damos Enter. Listo. El volume group, el volumen, el grupo de volúmenes ya quedó creado. Igual que con el comando anterior, tenemos un VG display, un VG display, el cual nos permite ver los volúmenes lógicos. Entonces, en la parte superior vamos a encontrar el volumen lógico que creamos. Siempre los muestra en orden inverso. Entonces, si se dan cuenta, es este. Tenemos 50 gigas, de los cuales los 50 están disponibles. Él igual le asigna un UID o un ID único en el sistema operativo. Y aquí está el nombre del grupo que le quiere, BGBM. Está perfecto. Listo. Entonces, a continuación, vamos a crear los volúmenes lógicos que son los que van a utilizar, los que va a utilizar el sistema operativo. Esto lo vamos a hacer con el comando lv del Logical Volume Create -n, el -n es del nombre. En este caso es un nombre, el nombre que va a ver el sistema operativo. Yo voy a utilizar, por ejemplo, ALM de almacén de máquinas virtuales. Luego le doy -L, que esa va a ser la capacidad, y le voy a decir que va a ser el 100% de lo que hay libre. Perdón, free tiene que ir en mayúscula. ¿Y en dónde lo va a crear? En el volume group que nosotros acabamos de crear, en este, BGBM. BG-BM. Le damos Enter y el volumen lógico ya quedó creado. Con esto ya terminamos de crear el volumen lógico, igual que con los comandos anteriores. Si le damos LBS, nos va a mostrar los volúmenes lógicos creados. Si le damos LB Display, nos los va a mostrar con más detalle. Entonces, en este caso, igual que con el anterior, miren, acá está creado. Este path lo voy a copiar porque en el siguiente paso lo vamos a necesitar. El siguiente paso es formatear la unidad para poderla utilizar. Listo. Entonces, ya una vez quedó creado el volumen lógico, vamos a formatear la partición. Entonces, vamos a utilizar el comando mkfs.ext4, que va a ser el formato de la partición, y le doy el volumen que vamos a formatear. En este caso, no necesitamos sino estos dos parámetros, no hay más parámetros. Le damos Enter y listo. Si se dan cuenta, ya actualizó la tabla de particiones, escribió toda la tabla de inos y ya quedó totalmente escrito los superbloques, es decir, el sistema de archivos ya está. Con esto ya terminamos la creación del volumen lógico para utilizar. Bueno, ahora ya quedó creado, pero ¿cómo lo vamos a utilizar o dónde lo vamos a utilizar? Muy importante, porque el volumen está creado, pero no está montado. Ahora lo que tenemos que hacer es crear un directorio donde vamos a montar este almacenamiento que creamos para poderlo utilizar. Entonces, pasémonos al directorio raíz. PWD nos muestra dónde estamos ubicados. En este caso estamos en el directorio raíz. Y listo. Voy a crear un directorio mkdir ALM-VMs, el almacén de máquinas virtuales. Ya está creado. Si lo ven, está acá. Perfecto, ya quedó creado. Entonces, voy a copiar ahora esto, que lo vamos a necesitar en un momento también.
Listo. Ahora vamos a editar el archivo donde está la configuración de carga de los diferentes file system que tiene el sistema operativo. Se llama fstab y está en el directorio etc. Yo acostumbro a utilizar el comando b, es con el que más estoy acostumbrado a trabajar. Podrían trabajar también con nano o con el editor que ustedes prefieran. Entonces, básicamente es b, perdón, no estoy en la pantalla, que es b slash etc slash fstab. Listo. Acá ya estamos viendo el contenido del archivo fstab. Para esto, ya aquí vamos a agregar una línea. Esta línea es la que nos va, en la que vamos a hacer la carga. Le vamos a decir al sistema operativo que cargue este file system. Entonces, para adicionar o para comenzar a agregar líneas, vamos a utilizar la letra A minúscula. Y aquí ya nos permite, si ven el cursor cambio de forma, ya nos permite insertar objetos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar lo que ya, el volumen. Lo siguiente es dónde lo va a cargar o dónde lo va a poner. En este caso es alm-vm, que es la carpeta o el directorio que creamos para montar este file system. A continuación le vamos a decir el sistema de archivos que estamos utilizando, en este caso es ext4. A continuación, los parámetros con los que lo va a cargar. Están bien los default, entonces simplemente le decimos que va a ser defaults. Y por último, vamos a poner el 0.0 que le indica que es un sistema, es un archivo, es un file system que se carga de lectura-escritura. Damos escape, dos puntos, WQ, admiración. Y listo, ya quedó creado el file system y ya quedó creado dónde lo vamos a montar. Veamos si está montado. df nos muestra los diferentes file system que están cargados. En este caso, aún no está cargado el que acabamos de crear. Entonces le voy a dar el comando mount-a. Listo. Esto ya nos va a montar todos los file system. Le damos df y si se dan cuenta, el último es el que acabamos de crear. Aquí ya estamos listos para el siguiente paso, que es la instalación del hipervisor. Bueno, ya tenemos todos los componentes listos. Ahora es necesario instalar el componente principal para la instalación y configuración del OBIRT, que se llama el Engine Setup. Perdón, se llama el OBIRT Engine, que es el que se encarga de gestionar todo. Para esto vamos a utilizar el comando dnf y vamos a hacer la instalación install OBIRT Engine. Estos son los componentes principales para hacer la instalación. Es una descarga de 714 megas va a ocupar 2.2 gigas la instalación. Le decimos que sí lo instale, le damos yes y ahí va a tomar unos minutos. Esto puede tomar alrededor de unos 10 minutos. Voy a acelerar el video para agilizar y una vez termine, continuamos. Listo, aquí ya va, descargo todo. Nos pregunta si queremos instalar el certificado, le damos que sí. Insertó satisfactoriamente el certificado, otro certificado, sí.
Acá son 3 certificados los que hay que aceptar. Y ahí ya procede a hacer la instalación de los componentes que acabo de descargar. Bueno, listo. Finalizó la instalación del motor de OBIRD. Esperemos, listo. Ya nos devolvió la consola. Ahora sí podemos ejecutar el instalador. Engine-setup. Esto nos lanza el instalador de OBIRD. Bueno, esta Cinderlib es una integración y es un software que está en test. La verdad desconozco exactamente cuál es la funcionalidad. Está en Technology Preview. La recomendación es que no se utilice si en ambientes productivos o si no se conoce para qué funciona. Yo prefiero no instalarlo. Es decir, lo dejo con el default. Le doy Enter. Em, Vamos a instalar, configurar en este host. Sí, le damos Enter. A continuación nos va a preguntar si queremos que, que la configuración sea por default para este host. Damos que sí. Web, WebSocket en proxy, sí. En general todas estas respuestas van a ser que sí. O sea, simplemente es literalmente dar Enter, Enter, Enter. Bueno, el host qualifying name. Importante tener esto en cuenta. El OBIR va a quedar configurado para que solo pueda recibir peticiones web para esa dirección. Si le damos la dirección IP de la máquina, nos va a decir que no corresponde al FQDN. Esto se resuelve fácilmente en una máquina Windows agregando al archivo de host en la máquina, que es lo que normalmente yo hago. Entonces voy a dejarlo tal cual como está. Le doy Enter. Queremos que el firewall sea configurado automáticamente. Definitivamente si son demasiados puertos, son demasiadas cosas que hay que cambiar, lo dejamos por default, es lo mejor. Configuración de la base de datos. Le vamos a decir que es una base de datos local porque estamos haciendo un sistema todo en uno. Y lo vamos a dejar como automático. Local, automático. Esto lo pregunta varias veces y aquí ya cuando terminó de los 3 elementos que va a instalar con la base de datos local, nos va a preguntar una clave. Esta es la clave que vamos a utilizar para ingresar al website de administración de OBIRD. Esta clave, como ustedes bien saben, debe ser una clave segura, 8 caracteres mínimo, una mayúscula, un número y un carácter especial. La confirmamos. Le vamos a decir que va a ser ambas configuraciones, Vir Gloucester
Acá también le vamos a decir que sí. Vamos a dejarlo por default. No, que haga un proceso de limpiado después de borrar. No, yo prefiero dejarlo que pueda uno de cierta forma tener esa posibilidad de devolver si borró una máquina virtual por error. Este es el certificado que va a generar para la organización. La organización la toma del FQDN de la máquina. Si ustedes se dan cuenta, es tesla.local. No tiene ese no incluye el nombre del host, incluye solo el nombre de el sufijo DNS. Vamos a enter. ¿Va a configurar la página por default? Sí. También, dejamos que Apache sea configurado usando SSL, sí. Y esta opción, si queremos que sea una opción básica o full, vamos a dejar que sea básica. En este caso no vamos a instalar el componente de Data Warehousing porque eso puede ocupar bastante capacidad y como es una máquina todo en uno, puede ponerse un poco lenta. Vamos a inicializar Grafana con el password que ya suministramos, sí. Este es el resumen de lo que hemos respondido. Si estamos seguros, le damos OK. Sí, correcto. Y de aquí para adelante, el proceso de instalación se va solito. Entonces, ya terminó la instalación. Acá ya tenemos el resumen y tenemos el mensaje de que culminó satisfactoriamente. Muy, muy importante haber agregado, como les dije, en el archivo host el nombre de la máquina para poder entrar sin ningún inconveniente. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues simplemente acá en buscar de Windows le damos cmd, ejecutar como administrador. Acá pasamos al directorio drivers, etc. Es decir, el directorio completo es Windows System 32 drivers, etc. Allí está el archivo que se llama hosts. Lo editamos, notepad, hosts. Y como se pueden dar cuenta acá, de últimas ya coloqué el nombre de la máquina. 192, primero es la dirección IP, 192.168.17.70, ovir.tesla.local. Perdón, perdón. Ya cometí un error. Revisemos el hostname. Ya está mal el hostname. Sí, es host 1. Menos mal revisé. Esto lo tenemos que cambiar por host 1.teslab.local. Lo salvamos y ya podríamos acceder sin ningún problema a la consola. Acá nos da, en esta parte, nos da el resumen de conexión. Si se dan cuenta, nos dice, para conectarse, utilice el puerto 80 Over Engine o el 443 Over Engine. Yo prefiero utilizar este segundo. Entonces lo voy a copiar y si se dan cuenta en la parte superior, el usuario es admin@ovirt. La clave es la que digitamos en el momento de la instalación. Entonces simplemente le damos aquí pegar. Advertencia, sí, es claro que el certificado no es válido de forma global, es un certificado local. Le damos a aceptar y aquí ya nos va a permitir ingresar a la consola de administración de OVIRT. Acá nos dice que es OVIRT versión 4.5.6, que es la última que está disponible. Vamos a ingresar al portal de administración y aquí nos va a pedir el usuario, que es, como ya lo vimos, admin@ovirt. La clave, ya saben cuál es, la que ustedes digitaron. Damos sign in, no guarde nunca, y ya quedó totalmente instalado y configurado el OVIR para poderlo ejecutar.
Ya el próximo tutor que les voy a mostrar va a ser la configuración adecuada de todo el motor para que ya podamos comenzar a crear máquinas virtuales sin ningún inconveniente. Hasta acá llega el tutor de hoy. Les agradezco mucho por el tiempo, espero les sea útil. Acepto todos los comentarios que ustedes quieran y recuerden, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para que reciban notificaciones de nuevo contenido. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.